¿Sabías que existen fiestas tan exclusivas que ni siquiera el escándalo puede tocarlas? Lugares donde un solo brindis puede costar más que una casa, y donde las cámaras están más prohibidas que en una sala de interrogatorios. No estamos hablando de celebraciones normales, ni siquiera de las que aparecen en revistas de lujo. Nos referimos a eventos que ocurren lejos de cualquier radar, donde los invitados llegan en helicóptero, entregan sus celulares, firman contratos de confidencialidad y entran a un mundo donde lo imposible es rutina. Este no es un cuento de hadas con champán, es Mónaco, un país tan pequeño que cabe en un suspiro, y tan poderoso que esconde secretos que valen millones. Detrás de sus acantilados dorados y calles impolutas, se celebran fiestas con esculturas de hielo de tamaño real, chefs que vuelan desde Tokio solo para una noche, y shows privados de artistas que llenarían estadios. Pero lo más impactante no es lo que se ve, es lo que nunca podrás ver. Así que quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no aparece en ninguna red social. Esto es el lado oculto del lujo extremo, y una vez que lo veas, ya no podrás dejar de imaginarlo. El Principado al borde del abismo. ¿Puede una nación reinventarse desde la desesperación más profunda? A mediados del siglo XIX, Mónaco no era el lujoso refugio que conocemos hoy. Aislado, empobrecido y con una economía moribunda, parecía condenado al olvido. Fue entonces cuando una idea audaz surgió de las entrañas del palacio: construir un casino que no fuese simplemente un lugar de apuestas, sino un templo del lujo capaz de atraer a la aristocracia europea. El Casino de Montecarlo no tardó en convertirse en el corazón palpitante de esta transformación. Sus techos dorados, alfombras de terciopelo y una lista de invitados que rozaba la realeza convirtieron el juego en salvación. El éxito fue inmediato. Los ingresos llegaron en oleadas y con ellos, una nueva identidad para el Principado. Mónaco dejó atrás su sombra de ruina para abrazar el brillo de una prosperidad que apenas comenzaba. El príncipe Carlos III tomó entonces una decisión definitiva. Eliminó el impuesto sobre la renta. Fue el inicio de un legado que hasta hoy sigue atrayendo a los más ricos del planeta. La ruleta ya no solo giraba para entretener, giraba para rediseñar el destino de un país entero. De pueblo costero a meca del lujo. A veces, una decisión económica cambia la historia para siempre. El día que Mónaco eliminó los impuestos sobre la renta, no solo ganó un nuevo atractivo fiscal, se convirtió en un imán para los millonarios más discretos del mundo. Mientras en países como Francia o el Reino Unido los más ricos entregaban hasta la mitad de sus ganancias al fisco, Mónaco ofrecía algo radical: conservar cada céntimo. Esta simple pero poderosa diferencia atrajo silenciosamente a la élite europea, que comenzó a mudarse con maletas llenas de capital y expectativas. El paisaje urbano se transformó en consecuencia. Surgieron hoteles de 5 estrellas, clubes de membresía cerrada, teatros de ópera decorados como palacios, restaurantes con chefs imposibles de contratar en otro lugar. Ya no era solo una ciudad con sol y mar, era una vitrina de lujo y arquitectura diseñada para servir a un puñado selecto de privilegiados. El país había sido reformado, no para su pueblo, sino para sus nuevos residentes. Magnates, aristócratas y empresarios que encontraron allí algo más que un destino fiscal. Encontraron el escenario perfecto para vivir sin ser observados, rodeados de belleza, comodidad y sobre todo, privacidad. Un matrimonio que cambió el mapa. A veces, un solo evento transforma para siempre la percepción de un país entero. En el año 1956, el mundo contuvo el aliento cuando Grace Kelly, estrella de Hollywood y símbolo de elegancia global, contrajo matrimonio con el príncipe Rainiero III de Mónaco. La ceremonia fue más que una unión romántica, fue una fusión estratégica entre la realeza europea y la realeza del cine. Las cámaras apuntaron por primera vez con intensidad a ese pequeño rincón del Mediterráneo, y lo que vieron los dejó fascinados. De pronto, Mónaco dejó de ser solo un refugio fiscal para convertirse en el epicentro del glamour, el lujo y el poder discreto. La boda fue transmitida a más de 30 millones de personas, algo impensable para un principado del tamaño de un barrio. Fue un mensaje claro al mundo. Aquí viven los que no solo tienen dinero, sino historia, linaje y acceso a los círculos más cerrados del planeta. Aquel enlace consagró a Mónaco como el lugar donde los cuentos de hadas no se narran,
se viven, y desde entonces, la élite mundial nunca dejó de mirar hacia allí. Donde el dinero se queda en casa. Mientras otros países perfeccionaban el arte de recaudar impuestos, Mónaco decidió hacer exactamente lo contrario. ¿Por qué forzar a los millonarios a pagar si se les puede atraer dejando que conserven su fortuna? En este enclave de apenas 2 kilómetros cuadrados, la política fiscal se convirtió en la clave de su éxito silencioso. No existen impuestos sobre la renta personal, ni sobre herencias, ni sobre las ganancias de capital. Las empresas, salvo que generen la mayoría de sus ingresos fuera del Principado, tampoco tributan. El único tributo significativo es el IVA, fijado en un 20%, que para los residentes representa apenas una formalidad. Este entorno convirtió a Mónaco en un refugio para fortunas que buscaban algo más que beneficios. Buscaban protección, estabilidad y, sobre todo, discreción. La decisión de no intervenir en las finanzas de sus ciudadanos atrajo silenciosamente a quienes deseaban escapar del radar de las autoridades fiscales de otras naciones. Aquí, el dinero no solo crece, también respira tranquilo. No es casualidad que tantas figuras influyentes del mundo hayan elegido este lugar para vivir, y más aún, para nunca tener que explicar cómo y cuánto ganan. Un apartamento vale más que un palacio. En la mayoría de los lugares del mundo, comprar una vivienda significa adquirir espacio, confort o prestigio. En Mónaco, significa obtener acceso a un universo paralelo. Cada metro cuadrado en este diminuto principado cuesta una fortuna, literalmente. Un apartamento modesto, de una sola habitación, puede superar el valor de una mansión completa en París, Londres o Nueva York. No hay espacio para expandirse. Mónaco está encajado entre el mar y la roca, sin tierra disponible, sin nuevas construcciones posibles, sin permisos extraordinarios. Esta escasez convierte el mercado inmobiliario en una subasta perpetua entre los más ricos del planeta. Aquí no se compra solo una propiedad, se compra pertenencia. Tener una dirección en Mónaco es como portar una insignia invisible que abre puertas que el dinero por sí solo no puede forzar. Incluso los que ya tienen todo desean, por razones de estatus o estrategia fiscal, asegurar una esquina en este rincón dorado. Y lo hacen sin regatear, porque saben que el acceso no se mide en metros, sino en símbolos. En Mónaco, el espacio es poder, y cada centímetro se paga como si fuera oro. Un vecindario de titanes. Vivir en Mónaco no es solo una cuestión de gusto o capricho. Es una decisión calculada por aquellos que manejan el mundo desde las sombras. Cada nombre detrás de sus residencias cuenta una historia de imperios. Está SP Induja, cabeza de un conglomerado global que abarca desde la banca hasta la salud. Su presencia marca la influencia india en el sistema financiero europeo. También James Ratcliffe, creador de Ineos, uno de los gigantes de la industria química, que transformó la producción de plásticos a nivel global. Dmitry Ribolovlev, antiguo magnate de los fertilizantes, combina el deporte, con su propiedad del AS Mónaco, con el arte, pues posee una de las colecciones más impresionantes de obras maestras en el mundo. Stefano Pessina domina el sector farmacéutico con su alianza global, Walgreens Boots. David Nahmad, en cambio, se mueve en otro plano, el del arte, con cientos de lienzos de Picasso, Monet y más, resguardados en su refugio monegasco. Cada uno representa un universo económico diferente, pero todos coinciden aquí, en el mismo puñado de calles, porque en Mónaco, más que vecinos, conviven las cúpulas de sectores enteros de la economía global, con vistas al mar. Vivir sin ser visto. La verdadera riqueza no siempre busca ser admirada, a menudo solo desea permanecer invisible. En Mónaco, el lujo no grita, susurra. Lo que ofrece este diminuto paraíso no es solo sol o vistas espectaculares al Mediterráneo, sino algo mucho más valioso para quienes tienen demasiado que perder: anonimato. Aquí, los nombres que mueven el mundo caminan sin guardaespaldas visibles, se sientan en terrazas resguardadas por barreras naturales y sistemas de seguridad silenciosos, y disfrutan de cenas donde el camarero ya ha firmado un contrato de confidencialidad. La privacidad es el lenguaje no escrito de este enclave. Ningún paparazzi puede operar con libertad. Ninguna curiosidad pública traspasa los muros de cristal esmerilado de sus residencias. Esta es la gran promesa que Mónaco cumple:
ofrecer una vida donde todo está al alcance, pero nada queda expuesto. Por eso, no es casual que tantas fortunas hayan abandonado capitales bulliciosas para asentarse aquí. Porque más allá del mármol, los relojes suizos o las cenas con trufa blanca, lo que de verdad compran los millonarios cuando adquieren un ático en Mónaco, es silencio. Las fiestas que no existen. Existen celebraciones tan discretas que ni siquiera parecen haber ocurrido. Así son las fiestas privadas de la élite en Mónaco, tan selectas que su mayor lujo es el secreto. No se anuncian, no se fotografían, no se comentan. Se celebran en villas ocultas, yates imposibles de rastrear o clubes donde la entrada solo es posible mediante invitación directa. Cada asistente firma un acuerdo de confidencialidad. Los teléfonos móviles se entregan al ingreso o se guardan en fundas especiales que bloquean cualquier señal. Lo que sucede dentro permanece ahí, como si fuera parte de otra dimensión. Estas reuniones no solo son sociales, son también un escenario de poder, donde se fortalecen alianzas, se negocian acuerdos y se refuerza el sentido de pertenencia a un círculo casi mitológico. La música, el vino y la compañía son impecables, pero lo más valioso es la sensación de exclusividad absoluta. En estos eventos, no basta con tener dinero, hay que ser parte de algo más. Y esa membresía invisible, ese acceso al otro lado del lujo, no se compra, se hereda, se gana o simplemente se concede, a puerta cerrada. La leyenda de la villa. La Leopolda. En lo alto de la Riviera Francesa se alza una propiedad que no necesita presentación entre la élite, la Villa La Leopolda. Su historia comienza con el rey Leopoldo II de Bélgica, pero lo que la convirtió en leyenda no fue su arquitectura, sino las fiestas que albergó más de un siglo después. En 1988, los banqueros Edmund y Lily Safra organizaron un evento tan extravagante que tuvo que extenderse durante 2 noches. Más de 10.000 flores fueron importadas desde Holanda solo para decorar los jardines. Los invitados recibieron cajas personalizadas con pinturas de la villa como recuerdo. Volaron artistas desde California, chefs con estrellas Michelin, diseñaron menús irrepetibles y pianistas europeos amenizaron espacios íntimos con música en vivo. Aquella velada fue bautizada por la prensa como el colmo del consumo ostentoso. Sin cámaras, sin testigos más allá de los presentes, se convirtió en una especie de mito contemporáneo. Villa La Leopolda ya no es solo una mansión, es una metáfora viva del exceso refinado, un símbolo de lo que ocurre cuando el dinero, la influencia y el deseo de impresionar se encuentran y no tienen límites. Cuando el mar se convierte en pista de baile. Durante el Gran Premio de Mónaco, la verdadera competencia no ocurre en el asfalto, sino sobre las aguas tranquilas del puerto. Los superyates, algunos valorados en más de 100 millones de dólares, se alinean como templos flotantes de la opulencia. Pero estos no son solo embarcaciones, son escenarios móviles donde se celebra el verdadero espectáculo. Celebridades, miembros de la realeza, magnates y artistas internacionales se reúnen en cubiertas iluminadas por fuegos artificiales que estallan sobre el Mediterráneo. Y si te está fascinando este mundo oculto de poder y extravagancia, hay otro video que definitivamente deberías ver. Te lo recomiendo porque te lleva aún más lejos, a lugares y eventos donde la opulencia alcanza niveles que superan toda lógica. No te lo pierdas. Cada yate ofrece una experiencia distinta. Chefs con estrellas Michelin preparan menús privados, bandas y DJs de renombre tocan sets exclusivos, y camareros entrenados en clubes de élite sirven cócteles diseñados especialmente para la ocasión. Nadie entra sin invitación. La seguridad es férrea, los acuerdos de confidencialidad se firman como contratos de Estado y las cámaras están prohibidas. Aquí, cada celebración es una coreografía perfectamente ensayada, donde la extravagancia se mezcla con la estrategia. Porque, mientras se brinda con champán, también se cierran negocios que moverán fortunas. En este rincón flotante del lujo, el mar no separa, une a los poderosos bajo el mismo cielo estrellado y el mismo código silencioso del exceso. Las madrugadas que cierran tratos. Cuando cae la noche en Mónaco y las luces de los yates comienzan a apagarse, otros espacios cobran vida.
Lugares como Amber Lounge, ocultos entre fachadas discretas y accesibles solo por puertas invisibles para el público, se transforman en escenarios donde la celebración y los negocios se entrelazan sin esfuerzo. Aquí, la lista de invitados es aún más selecta. Pilotos de Fórmula 1, estrellas de cine, herederos de dinastías empresariales y empresarios que mueven industrias enteras. Las after parties no son solo para bailar, son un terreno fértil para alianzas estratégicas. A veces, una copa compartida en un rincón puede significar una inversión millonaria días después. El ambiente es relajado, pero cargado de códigos no dichos, de silencios que dicen más que las palabras. Todo está calculado: la música, la iluminación, el tono de las conversaciones. Y aunque los trajes se aflojan y las sonrisas abundan, nadie olvida que está rodeado de personas que pueden cambiar el rumbo de mercados con una llamada. En Mónaco, incluso la diversión tiene subtextos, porque en este mundo, cada brindis podría ser el comienzo de una nueva fortuna, o el final de una alianza secreta. Bienvenidos a otro mundo. En Mónaco, una fiesta nunca es solo una fiesta. Es una declaración estética, un manifiesto de poder sensorial. Los anfitriones de la élite no se limitan a decorar espacios, los transforman. En algunas veladas, se han importado toneladas de arena para recrear un desierto dentro de una mansión. En otras, esculturas de hielo de tamaño real se funden al amanecer, después de haber servido como epicentro artístico de la noche. Hay murales que no están pintados en paredes, sino en cuerpos humanos. Bailarines aéreos flotan sobre mesas de cena, y artistas del fuego iluminan jardines ocultos como si el tiempo se hubiese detenido. Aquí, cada detalle es una pieza de espectáculo, desde el aroma del ambiente hasta la textura de los manteles. Las fiestas no son temáticas, son mundos paralelos que existen solo por una noche. Y quienes asisten no son solo testigos, son protagonistas cuidadosamente seleccionados de una puesta en escena irrepetible. En este rincón del planeta, la experiencia sensorial se convierte en arte, y el arte, en un juego íntimo reservado únicamente para quienes pueden permitirse romper con la realidad por unas horas y regresar sin dejar rastro. Placer que se sirve en plata. En Mónaco, el banquete no se trata solo de comida, es una experiencia diseñada para asombrar los sentidos y confirmar el poder de quien invita. En algunas fiestas, se sirven platos con trufa blanca cuyo precio supera el valor de un coche familiar. El caviar no se presenta en cucharas, llega en pequeñas esculturas de hielo personalizadas. Cada cena es creada por chefs con estrellas Michelin, que vuelan desde Tokio, París o Nueva York solo para cocinar una vez. Las combinaciones son tan exclusivas que algunos ingredientes han sido cultivados o criados expresamente para ese evento. Pero la comida es solo el preludio. Los vinos se descorchan con la reverencia de una ceremonia. Botellas de añadas únicas, guardadas durante décadas, son abiertas ante un puñado de invitados que saben exactamente lo que están bebiendo. Los cócteles no se mezclan, se coreografían. Utilizan esencias raras, destilados artesanales y técnicas que combinan ciencia con arte líquido. Nada es común, nada se repite. En estas mesas no se come. Se vive una experiencia culinaria que pocos podrán contar y muchos jamás imaginarán. Porque aquí, hasta el más mínimo sorbo tiene el precio y el peso del prestigio. Lo que cuesta sorprender al que tiene todo, ¿cómo se impresiona a alguien que ya lo posee todo? En Mónaco, la respuesta es sencilla. Se eleva el lujo hasta lo inimaginable. Alquilar una villa histórica para una noche puede costar más de $100,000. Y no hablamos de cualquier villa, sino de mansiones con historia real, jardines esculpidos y vistas que parecen sacadas de una pintura renacentista. Pero eso es solo el comienzo. Para muchos anfitriones, una noche inolvidable implica contratar a artistas como Beyoncé, Elton John o Drake. Actuar en privado, para unas pocas decenas de personas, puede costar millones. La puesta en escena no se improvisa, se diseña con meses de antelación, luces, sonido, ambientación, todo requiere la coordinación de equipos internacionales. Los fuegos artificiales no son un broche de oro, sino parte del alma de la celebración. Algunos espectáculos incluso incorporan proyecciones láser sobre el mar o performances de artistas del Cirque du Soleil. Cada gesto es una provocación al sentido común, un recordatorio de que en Mónaco el lujo no tiene techo. Porque aquí, impresionar no es un reto, es una obligación.
Y fallar no es una opción aceptable en la cima de la cadena de poder. El escándalo con nombre y dirección Giles Mackay no necesitó un título nobiliario para hacerse un nombre entre los poderosos. Su fortuna, construida en el mundo inmobiliario, fue solo la antesala de su verdadera pasión: organizar las fiestas más excéntricas del Reino Unido. En su mansión londinense, situada en la emblemática casa de los Bolton, las noches de Halloween se convirtieron en leyendas urbanas. Una de ellas, con temática apocalíptica inspirada en las profecías de Nostradamus, incluyó efectos especiales dignos de una producción cinematográfica. El problema fue que su éxito no pasó desapercibido. Los vecinos se quejaron, y una multa de $9,000 puso fin al espectáculo, al menos en Inglaterra. Entonces, Mackay hizo lo que muchos en su posición hacen cuando buscan privacidad sin límites: se mudó a Mónaco. Allí, protegido por leyes que favorecen el silencio y la intimidad, pudo continuar con sus celebraciones lejos de las miradas curiosas. Aunque los detalles de sus nuevas fiestas permanecen en la sombra, su reputación lo precede. En Mónaco, donde el secreto es parte del protocolo, su estilo encontró el escenario perfecto. Y así, el hombre que asombró a Londres encontró un nuevo terreno donde el exceso es simplemente normal. Cuando la fiesta es un negocio, detrás del brillo de cada celebración millonaria en Mónaco se esconde una maquinaria económica perfectamente aceitada. Nada ocurre al azar. Cada fiesta es una inversión que moviliza industrias enteras. Los organizadores de eventos de lujo se convierten en directores de escena de producciones que cuestan millones. Empresas de catering, floristerías de renombre, diseñadores de interiores, compañías de sonido, iluminación y tecnología de vigilancia. Todos encuentran su parte en este circuito de excesos. Incluso las aerolíneas privadas experimentan picos de actividad cuando se aproximan fechas clave como el Gran Premio o el Salón Náutico. Las reservas de jets aumentan, las suites de hoteles de 5 estrellas se ocupan a precios estratosféricos, y los penthouses se alquilan por sumas que desafían la lógica. El gobierno monegasco, aunque se mantiene distante de lo que ocurre tras las puertas cerradas, recoge los frutos mediante impuestos indirectos, licencias especiales y una industria turística orientada exclusivamente al ultralujo. En este sistema, cada copa servida, cada pétalo importado y cada show privado es parte de una red donde el ocio se convierte en estrategia y el entretenimiento en motor financiero. Silencio dorado. En Mónaco, el verdadero lujo no se mide en diamantes ni en yates, sino en silencio. La privacidad no es solo un derecho, es una promesa. Por eso, las fiestas de la élite están envueltas en un nivel de secretismo que haría envidiar a cualquier agencia de inteligencia. Los invitados no pueden ingresar sin firmar contratos de confidencialidad, a menudo con cláusulas que exigen indemnizaciones de millones en caso de filtración. Los teléfonos móviles se depositan en fundas que bloquean toda señal. Algunas fiestas emplean tecnología de reconocimiento facial, cámaras ocultas y personal de seguridad entrenado en fuerzas especiales. Lo que ocurre adentro queda sellado. Nadie publica una historia, nadie toma una foto. Incluso los camareros, músicos y decoradores firman acuerdos de silencio absoluto. Aquí, la confianza se compra y se protege con extrema vigilancia. En un mundo donde la exposición es la nueva moneda social, los verdaderamente ricos entienden que el valor más alto es desaparecer. Y Mónaco ofrece exactamente eso. Un escenario donde el espectáculo nunca termina, pero tampoco se revela. Donde cada risa, cada trato, cada confesión queda encerrada en muros tan lujosos como impenetrables. Cuando el secreto se rompe. Incluso en Mónaco, donde la discreción es sagrada, hay momentos en que el silencio se quiebra. Y cuando eso ocurre, las consecuencias pueden ser devastadoras. Basta con una imagen filtrada o una conversación susurrada en el momento equivocado para incendiar reputaciones forjadas durante décadas. La historia ha visto ejemplos contundentes. En el año 2014, una filtración masiva de fotos privadas de celebridades, conocida como The Fappening, incluyó imágenes tomadas en eventos supuestamente blindados. Aunque Mónaco no fue mencionado directamente, el mensaje fue claro: ni siquiera los paraísos más seguros son invulnerables. Desde entonces, la seguridad se ha endurecido. Más cláusulas, más tecnología, más vigilancia.
Sin embargo, cuando la verdad se escapa, no hay muro suficientemente alto. El llamado efecto Streisand lo confirma. Cuanto más se intenta ocultar algo, más atención genera. Algunas figuras han perdido contratos, carreras e incluso matrimonios por una sola indiscreción. En este mundo, donde cada secreto tiene valor de mercado, una filtración no es solo un error, es una catástrofe. Porque aquí, la traición no se mide en palabras, sino en lo que llega a saberse fuera del palacio. El juicio del poder. Cuando el dinero alcanza ciertos niveles, deja de moverse dentro de las reglas, empieza a reescribirlas. El caso de Dmitry Ribolovlev lo demostró con claridad inquietante. Este magnate ruso, residente en Mónaco, construyó una de las colecciones de arte más codiciadas del mundo, confiando en el marchante suizo Yves Bouvier para adquirir obras maestras. Pero años después, Ribolovlev descubrió que Bouvier le había inflado los precios en secreto, embolsándose cientos de millones. Lo que comenzó como una disputa comercial, pronto sacó a la luz algo mucho más turbio: vínculos entre el millonario y altos funcionarios del sistema judicial monegasco. Mensajes filtrados revelaron una red de favores, influencias y manipulaciones que sacudió al Principado. Varios jueces renunciaron. La prensa internacional volvió su mirada hacia las estructuras de poder de este refugio dorado. Al mismo tiempo, el príncipe Alberto II enfrentaba demandas por la paternidad de hijos no reconocidos, complicando aún más la imagen de la realeza local. Todo esto dejó una verdad al descubierto. Ni siquiera en Mónaco, donde la riqueza parece protegerlo todo, se puede contener para siempre la presión de lo que se intenta enterrar. A veces, hasta el mármol más pulido muestra grietas. El último refugio. ¿O ya no? Durante años, Mónaco fue considerado intocable, una especie de isla blindada donde el dinero encontraba refugio, sin importar de dónde viniera. Muchos oligarcas rusos lo entendieron así y trasladaron allí sus fortunas, comprando villas de ensueño, yates descomunales y participaciones en negocios locales. Pero cuando estalló la guerra en Ucrania, todo cambió. Las presiones internacionales obligaron al Principado a tomar una decisión inesperada: congelar los activos vinculados a millonarios sancionados. Lo que parecía impensable se volvió real. Algunas propiedades fueron bloqueadas, cuentas intervenidas y operaciones detenidas. Para muchos, fue una traición. Para otros, una respuesta tardía pero necesaria. Lo cierto es que esa decisión resquebrajó la reputación de Mónaco como bastión absoluto del capital sin preguntas. Surgieron dudas sobre cuántos fondos rusos ya habían sido transferidos discretamente a cuentas imposibles de rastrear. La burbuja de invulnerabilidad se había pinchado, al menos en parte. Porque incluso en este rincón dorado, los vientos de la política global terminaron por colarse entre las grietas de los muros más seguros. Y aunque la opulencia permanece, ahora lo hace bajo una nueva sombra. La certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, ni siquiera los más ricos están completamente a salvo.